Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este De Frente de Viernes Santo. Hoy es festivo, pero sé que muchos de ustedes están conectados y muy pendientes de todo lo que tenemos aquí en Tercer Canal, de toda nuestra programación y por supuesto de este espacio que hoy va a ser más cortico, pero no por eso menos interesante. Y es que hoy, justamente hablando de reflexiones de Semana Santa, de un Viernes Santo, pues vamos a hablar sobre la JEP, la Justicia Especial de Paz, esa memoria histórica, esa memoria incómoda en Colombia que no podemos darnos el lujo de perder, porque es que en nuestro país hay instituciones que nacen justamente para incomodar y la Jurisdicción Especial para la Paz es una de ellas. Quizás por eso mismo ha sido blanco de constantes ataques, de desinformación, de desprestigio, pero lo cierto es que su existencia no es un capricho ideológico ni una concesión ingenua, es una necesidad histórica. Eso sí, la JEP no es perfecta, pero es que ningún sistema judicial lo es en Colombia y en el mundo, y menos uno que intenta desentrañar décadas de guerra, de víctimas y verdades que muchos preferirían que se queden ahí enterradas. En medio de estas limitaciones, la JEP ha logrado algo que la justicia ordinaria nunca consiguió, y es poner a hablar a los responsables y que haya perdón, reparación, restauración. Eso creo que es lo más valioso de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz, y lo hemos visto en las últimas semanas, en esas audiencias tan conmovedoras que nos han movido el corazón, que nos han puesto a pensar sobre lo que significa la JEP en Colombia. Estas audiencias en donde vemos a las madres enfrentando a los victimarios, a las personas que mataron a sus hijos y también perdonándolos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, si este espacio también puede servir para eso? Está sirviendo para eso, y así no lo están demostrando esas personas que están logrando ese perdón. Pero también se ha pues cogido este tema de la JEP como una bandera electoral, ¿no? Y es que en las campañas políticas pues ya estamos viendo que la JEP es uno de las líneas rojas que tienen algunos candidatos. Unos aseguran que no van a continuar con esta justicia y otros que sí, e incluso en una de las campañas, en la de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, esto ha sido un punto de quiebre entre los dos candidatos, o entre la fórmula presidencial y la fórmula vicepresidencial. Uno dice que sí quiere que la JEP continúe, obviamente con algunos ajustes, pero otra, Paloma Valencia, definitivamente no está de acuerdo. Vamos a hablar de eso hoy aquí en De Frente. Compañeras, bienvenidas. Gracias por estar acá con nosotros este viernes también, y pues qué bueno poder hablar sobre la JEP, ¿no? Importantísimo el tema, porque sí se empieza a usar como una bandera electoral o como un caballo pues de Troya ante esta contienda, y yo sí creo que ahí de entrada hay que aclarar, y es que el gobierno que entre, es decir, el gobierno que sea electo este 2026, ni siquiera es el que le compete decidir sobre la continuidad o no de la JEP, sino que eso va a pasar hasta 2030, es decir, estamos volviendo este asunto de la JEP un tema puramente político y electoral, aun cuando no compete al gobierno entrante decidir sobre la continuidad, que es uno de los digamos que grandes y profundos debates que se debe dar de cara o de frente a los avances y resultados que haya tenido la JEP para ese momento, y si es necesaria su ampliación, como está permitido, está contemplado por 5 años más en caso de necesitarse. Entonces a mí me parece que de entrada ya eso nos envía un mensaje, porque ni siquiera el presidente o la presidenta electa va a ser quien tenga que tomar esta decisión o dar este debate en estos próximos 4 años. Así es. Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia. Primero que todo, gracias por vernos en este Viernes Santo. Me parece perfecto, como tú lo mencionabas, Paola, que estemos hablando de la JEP en un Viernes Santo, porque sin duda sí es un tema que incomoda a más de uno, pero también pone a reflexionar a más de uno, y pues ahorita en época de reflexión y todo esto, pues es muy importante que un tema que nos duele igual pues se traiga a la mesa, porque el país necesita mirar
buscar esa verdad, necesita contemplar, necesita entender la importancia de esa verdad, porque pues en Colombia estamos acostumbrados a una justicia que llega tarde o que no llega, y el papel de la JEP llega a transformar algo a lo que hemos estado acostumbrados todo este tiempo, porque no se trata únicamente de condenar, como tú lo decías, sino también de reparar. Y Mari pone algo sobre la mesa que me parece importantísimo, el tema de la campaña electoral alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, y porque también es tan contradictorio que personajes de la política que se hacen llamar demócratas hablen de acabar con un organismo que primero pues es tan importante para la justicia en nuestro país, para las víctimas, para los derechos humanos, y no solo eso, sino que si quieren acabar con la JEP, estamos hablando de que tendría que haber una reforma constitucional. Esto no es simplemente vamos a acabarla y ya, sino que tenemos que reformar la Constitución. Entonces, ¿dónde queda el papel de los demócratas en este caso? Criticamos a la oposición por hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, pero vemos a candidatos de extrema derecha hablando de acabar con este organismo tan importante, que ya vamos a ver por qué es tan importante y cuáles son esas consecuencias positivas que le está trayendo a Colombia y a las víctimas especialmente. Por supuesto que sí, Laura, y yo sé que usted ha estado muy pendiente de estas audiencias que mencionábamos y que se han dado en las últimas semanas. Muy impactantes las imágenes que nos han dejado estas diligencias judiciales allí justamente en la JEP, y por eso vamos a hablar de eso hoy aquí en De Frente. Bienvenidos todos a este especial sobre la JEP, del que vamos a hablar a profundidad. Y para eso nos acompaña el presidente de la JEP, el doctor Alejandro Ramelli, quien se conecta hasta ahora con nosotros en De Frente. Muchas gracias, doctor Ramelli, por este espacio. Muy buenos días en este Viernes Santo, Paola y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, doctor Ramelli. Y pues lo decíamos, y es que desmontar o debilitar la JEP no solo sería un error político, sino también una traición a las víctimas, porque hemos visto cómo pues ellas han podido manifestar su dolor y han encontrado también verdad y reparación de todas las cosas que o los familiares que perdieron y las cosas pues que sufrieron en medio del conflicto armado en Colombia. Y esa es, digamos, que una de las más o de lo más importante que tiene la JEP. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante reflexionar sobre la importancia de este modelo. Ya usted lo venía anunciando. Es un modelo único en el mundo. Es decir, mientras que acá todavía seguimos discutiendo, internacionalmente la JEP es reconocida y muchos países quieren tratar de, no de imitar, pero sí de tomar en cuenta nuestras experiencias. Porque es un modelo de justicia restaurativo transicional. Con todos sus calificativos no existe en ninguna parte del mundo. Existen experiencias restaurativas, pero no en medio de un conflicto armado. Y gracias a este modelo, pues se desarmó la guerrilla más grande de América Latina. Igualmente, más de 5.000 miembros de la fuerza pública están resolviendo su situación jurídica y se han conocido muchísimas verdades del conflicto armado. Las verdades sobre las ejecuciones extrajudiciales, sobre el reclutamiento de menores, sobre la violencia intrafilas, sobre el genocidio de la Unión Patriótica. En este caso, por primera vez se están imputando a los autores máximos responsables, la violencia contra los grupos étnicos. Es decir, hay muchísimas verdades que se han revelado en los expedientes de la jurisdicción. Sí, perfecto, muchas gracias, Alejandro. Pues acá sin duda el foco, usted nos habla de cosas bien importantes que ayudan, me imagino, a entender a más de uno el por qué la JEP no es simplemente un tribunal de impunidad, como han llamado algunas personas y personajes bien importantes de la política, sino que también puede imputar y puede condenar, pero pues es bien importante para esclarecer todos estos crímenes también. Pero hay unos
unos clips, unos fragmentos de las audiencias que han estado en el centro de la opinión pública en los últimos días, porque demuestran todo esto de manera gráfica de lo que estamos hablando, y pues han dejado sorprendido a más de uno. Entonces quiero que primero veamos y pues comentemos y hablemos de la historia, por ejemplo, de Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Jessica Natalia Giraldo Marín, que son madre e hija de John Darío Giraldo Quintero, y le otorgaron un abrazo de perdón al culpable del asesinato de su familiar, que es el teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, así es, el teniente retirado que pues asesina a su familiar el 6 de septiembre de 2003. Muchos años esperando una respuesta, muchos años esperando justicia por parte de esta madre y esta hija, y pues deciden perdonarlo de esta forma. Pero quiero que entonces primero veamos este video de este abrazo tan significativo, por favor. Yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco, pero aquí estamos, ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea. Le perdonamos. Perdonado. Este es un momento que nosotros lo necesitamos para poder sanar y dejar salir este dolor. Nosotros también. Bueno, señor Alejandro, cuando uno ve audiencias como esta del abrazo, pues uno entiende que esto trasciende lo que sería pues simplemente el derecho, sino que llega a, o sea, nos pone a hablar de humanidad, nos muestra otra parte del proceso. ¿Por qué es importante? Explíquenos usted por qué es importante poner en el centro a las víctimas. Bueno, esta imagen que ha conmovido mucho al país es completamente espontánea. Lo primero que quiero aclarar es que esto no es libreteado, como algunos han dicho también. Eso es algo que surge, y surge espontáneamente porque en esos casos los comparecientes están aportando la verdad. Verdad que nunca habían escuchado a las víctimas, que llevan, como ustedes comentan, más de 20 años, y por primera vez estas personas que eran de la fuerza pública están diciendo la verdad, y están diciendo unas verdades muy dolorosas. Y las víctimas, en este caso, deciden aceptar esa reconciliación, ese perdón, y dan ese abrazo tan espontáneo. Yo creo que esta imagen vale más que 1000 palabras, como dicen. Entonces yo podría explicarles mucho sobre qué es lo que hacemos, pero cuando usted ve esta imagen, ese es el resultado. Es el resultado de haber aportado verdad, de haber confesado unos delitos que seguían en la impunidad. Entonces, fíjese que una de las críticas que nos hacen es que nosotros somos la impunidad, y yo estoy viendo todo lo contrario. La impunidad es lo que había antes. Estos delitos jamás se habían investigado, jamás habían culpables, y por primera vez están saliendo a la luz pública. Entonces, esta escena, pues que también ha habido muchas otras audiencias donde ha habido casos similares, yo creo que le explican al país que es una justicia de reconciliación, es una justicia que pretende transformar tanto el dolor de las víctimas como a los comparecientes. Entonces, fíjese usted la transformación de los victimarios. Yo creo que también eso es muy importante y es un mensaje de reconciliación para el país. Por supuesto, quisiéramos también hablar de otro de esos videos, esos fragmentos de estas audiencias y estos espacios que ha creado y ha construido la JEP, en donde las víctimas pues han mostrado también su vulnerabilidad, y es el caso de María Dolores Sánchez, madre de una de las víctimas de los falsos positivos, este cruel crimen que azotó al país durante varios años, y ella realizó una pues dolorosa intervención
intervención durante una audiencia de la JEP contra el teniente coronel retirado Germán Alberto León Durán en Yopal, Casanare. Recordemos que el hijo de María Dolores fue hallado y entregado a su familia el pasado 4 de diciembre de 2025 y quisiera que para seguir en esta conversación escucháramos qué fue lo que dijo María Dolores. Denos, señora. Señora. Sí, sí. Sí, voy a pedir, por favor, mi señora, excuse. Mi señora, por favor, pido al apoyo psicosocial. No, yo entiendo. Es justamente para eso que también sirve la JEP, ¿no? Para que las víctimas, las madres de estas personas que fueron asesinadas, como es el caso de la señora María Dolores Sánchez, pues puedan desahogarse y decirle a sus victimarios lo que quieran y de frente, doctor Ramelli. Sí, es la primera vez que las víctimas tienen la palabra realmente. Fíjese que muchas de ellas nos han dicho, es la primera vez que me escuchan. Y uno entiende perfectamente este caso, esta señora madre, pues que se desahogue en una audiencia. Estas audiencias son muy difíciles para las víctimas porque son un escenario donde se encuentran con sus victimarios y muchas veces la primera vez. Nosotros hacemos toda una preparación de meses con las víctimas, con los comparecientes, pero pues a veces el dolor es más fuerte y se expresa en las audiencias. Entonces yo creo que esto lo que nos está mostrando es que esta justicia está centrada precisamente en las víctimas, que son ellas las que les están diciendo a quienes causaron tanto daño, miren que aquí estoy yo, escúcheme, y usted también tiene que darle la cara al país. Entonces es la primera vez en la historia de Colombia donde los unos y los otros se encuentran en igualdad de condiciones, lo cual no pasa en la justicia ordinaria, donde la mayoría de las víctimas no tienen un escenario para poder expresar todos sus sentimientos. Yo quería pues dar un dato que es bien importante. Pues acá vemos que no hubo reconciliación, pero hubo verdad. Acá la JEP no obliga a las víctimas a perdonar, pero sin duda es un espacio bien importante el de poder mirar a los ojos al victimario y poder decirle lo que siente. Yo creo que muchas personas, o más bien todas en la justicia ordinaria, nunca tuvieron esta oportunidad de ser escuchadas y de hacer un reclamo que es totalmente legítimo. Y estamos hablando de que el coronel retirado Germán Alberto León Durán reconoció ante la JEP haber ordenado el asesinato de al menos 30 jóvenes, sí, de los llamados de los falsos positivos, exacto. Entonces, y uno de esos 30 era Giovanni Arias, que era el hijo de María Dolores. Esto también es bien importante porque estamos hablando de que este señor está reconociendo públicamente, y esto también se ve en las audiencias, como ellos reconocen públicamente, no solo ante las víctimas, sino ante toda Colombia, los crímenes tan atroces por los que son responsables. Estamos hablando de uno entre 30, y esto también es algo que tiene que ser pues traído al debate para que nos haga reflexionar acerca de por qué es tan importante.
Sí, a mí me parece que el punto del esclarecimiento de la verdad es clave, además porque las víctimas llevan esperando mucho tiempo eso, ¿no? Verdad. Pero yo quisiera preguntarle, Presidenta Rameli, por otro de los puntos que es clave en este panorama, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, y que también se ha convertido en bandera incluso de desinformación, no solo electoral, sino también para desinformar o hablar de forma incorrecta sobre lo que se constituyó una vez firmado el acuerdo de paz, y quisiera que usted nos explicara. Y es el tema de las penas, que son restaurativas, de las penas que corresponden para estas personas, porque muchos hablan de que son un indulto, que se está quedando en la impunidad, o que como no terminan cientos o muchos años en una cárcel, pues es como si se les estuviera perdonando. Yo quisiera que usted nos hablara un poco de esas condenas, de cómo está pensada la JEP y de cómo se está pensando o cómo se está dando esa restauración, esa reparación a través, pues, de estas sentencias y condenas. Sí, muchas gracias por su pregunta para poder aclarar. Mire, lo primero es que en la JEP también hay penas privativas de la libertad. De hecho, ya pues salió la primera sentencia condenatoria, 20 años. Entonces, lo primero es que sí también está esa parte para quienes no reconocen responsabilidad y no aportan verdad. Ahora, ¿cuál es la razón de hacer de estas sanciones? Mire, cuando se negoció el acuerdo de paz, básicamente estábamos en dos extremos. Un extremo era una amnistía, como acaban todas las guerras en Colombia. Es que las guerras del siglo XIX y las del XX todas terminaban en lo mismo, una amnistía. Y ahí no había ni víctimas, ni verdad, ni reparación, ni sanciones. Una posibilidad era esa. El otro extremo de la ecuación era la justicia retributiva proporcional. Entonces, 50, 60 años de cárcel. Dígame qué grupo armado precisamente va a dejar las armas yéndose 50 años a la cárcel. Pues ninguno. Entonces eran los dos extremos, o una amnistía total o 50 años de cárcel. Y ambos eran inviables. Entonces está el punto medio, y el punto medio son estas sanciones que sí restringen derechos, porque va a haber restricciones de derechos, va a haber un monitoreo como tal, y al mismo tiempo son sancionados a acciones restaurativas. Y ahí también ha habido mucha desinformación. Entonces, con el eslogan de que los van a poner a sembrar lechugas, pues fuera así de fácil, ya lo hubiéramos hecho. Pero no, están condenados, porque ya hay condenas. ¿A qué? A buscar los desaparecidos, a programas de desminado, a participar en actividades de reconstrucción del medio ambiente, obras de infraestructura. Entonces, todo ese tipo de actividades están pensadas ¿para qué? Para restablecer los derechos de las víctimas. Entonces, imagínense estar condenado a buscar a sus víctimas. Yo se los decía hace unos días a 20 delegaciones de Siria que fueron a la JEP, y les decía, mire, en vez de que las personas estén 30, 40 años en una cárcel, sin hacer absolutamente nada, sin resocializarse y saliendo peor, pues nosotros los estamos condenando a buscar a sus víctimas, a ir a los cementerios, a trabajar con la unidad de búsqueda, y en últimas, eso nunca había para Colombia. Entonces, explicarlo más, que es difícil a veces entenderlo, pero créanme que esta justicia le trae mucho más a las víctimas que la justicia simplemente retributiva, donde una persona está privada de su libertad, pero no hay verdad, no hay reconciliación, y sencillamente las víctimas no terminan de saber la verdad. Entonces, esa es la explicación de este tipo de sanciones, que son distintas a las sanciones tradicionales. Sí, y por ejemplo, eso en la práctica se aplica en este caso también de la señora María Dolores Sánchez en Casanare, porque ya lo decíamos, doctor Rameli, pues su hijo fue hallado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025, y es que justamente la JEP ha fortalecido sus funciones para poder hacer búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna de desaparecidos. Esto ¿en qué momento, digamos, como que esto también hizo parte de las funciones de la JEP? Y hablemos un poquito sobre esos procesos, sobre cómo es este tema de la búsqueda de personas. Bueno, lo primero que hay que decir es que la entidad, digamos, encargada principalmente es la unidad de búsqueda, no somos nosotros. Lo que pasa es que los comparecientes vienen dando información sobre sitios donde están sus víctimas, como sucedió en Dabeiba, cuando fuimos al cementerio de Dabeiba, que ya llevamos 14 víctimas entregadas. Entonces, cuando esa información se da en un proceso judicial, nosotros también tenemos un equipo forense,
y ese equipo forense es el que ha venido haciendo todas las actividades que usted está relatando. Entonces, también trabajamos de la mano de la unidad de búsqueda. O sea, la idea no es que nos dupliquemos o que hagamos lo que la unidad de búsqueda tiene que hacer. Lo que pasa es que los comparecientes no solamente están aportando verdad sobre cómo cometieron el delito, cómo lo planearon, lo ejecutaron y lo encubrieron, sino que están dando información precisa sobre dónde están sus víctimas. Entonces, cuando los comparecientes en un proceso dan esa información, nosotros vamos con el equipo forense y hacemos todo en más de 200 oportunidades. Entonces, eso es para decirle que es lo más restaurativo que puede haber, porque no solamente es que obtengan la verdad, sino que las víctimas lo que quieren es encontrar a su familiar desaparecido. Y eso también está pasando. Entonces, yo creo que es, digamos, un ejercicio de justicia restaurativa completo, porque no solamente es tener datos, información, sino finalmente reencontrar a su ser querido. Sí, por ejemplo, en el caso, insisto, de la señora María Dolores, lo estaban buscando antes de que llegara la JEP a hacer todas estas diligencias con ella. ¿Cuánto tiempo llevaba desaparecido su hijo? Y digamos que también hablemos de cómo fue el proceso de encontrarlo a él específicamente, porque esto nos sirve para entender en la práctica pues cómo la JEP está ayudando también a esa justicia restaurativa que usted menciona, doctora Meli. Sí, efectivamente, estas informaciones que están dando los comparecientes, porque ellos tienen que aportar verdad plena, es la que ayuda a acelerar los procesos de búsqueda, ¿cierto? Entonces, nos indican los lugares, nos indican los cementerios, nos dan información de cómo la víctima fue desaparecida y toda esa información es la que finalmente lleva a la identificación y la entrega digna. Entonces, no solamente este caso que están mencionando ustedes, en el caso del cementerio de Dabeiba, que estuvo a cargo mío, fueron 14 víctimas entregadas por la información que dieron los comparecientes sobre los puntos de interés forense. Entonces, fíjese que todo está de la mano, ¿no? Entonces, toda esa información finalmente es la que lleva a lograr hacer las exhumaciones o a lograr identificar y entregar dignamente a las víctimas. Si la JEP no existiera, estas madres, estas familias no hubieran podido encontrar a sus seres queridos, nunca. No solamente eso, mire, o sea, el tema de las víctimas y las desapariciones obviamente es muy importante, pero si la JEP no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido que eran por lo menos 6.400 víctimas de estos crímenes. Eso jamás se supo. Siempre se decía que eran casos individuales, que eran casos aislados, nunca se manejó una cifra, ¿cierto? Entonces, no solamente es la verdad de los casos individuales, sino una verdad que en últimas está reconstruyendo lo que pasó en el conflicto. Sí, la verdad se reconstruye definitivamente, señor Alejandro, como usted lo dice, y recordemos que precisamente, bueno, ya hablamos de las víctimas y vimos las dos caras de la moneda en este caso, lo que es el perdón, pero lo que es también pues el dolor, ¿no? Pero también recordemos que digamos que el crimen no solo sucedió en los territorios, sino que también se pactó desde el poder. Entonces acá también quiero que hablemos de la importancia que son estas declaraciones de estos criminales que ellos dan ante la JEP para ayudar también con la reparación y el esclarecimiento en medio del conflicto. Entonces quiero que veamos primero el caso de Álvaro Ashton, este ex senador liberal que decidió comparecer ante la JEP y durante más de 6 horas Ashton habló de cómo precisamente pues la guerra no se peleó únicamente con armas, sino también desde los organismos, ¿no? de políticos de nuestro país, y él habló de cómo se pactó esta alianza entre políticos, empresarios y hasta miembros de la fuerza pública y el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él dijo algo clave, y es que desde el Congreso se aprobaron partidas presupuestales que terminaron beneficiando a estructuras paramilitares. De aquí la importancia de mencionar esto. También pues dio muchos nombres que todavía resuenan en nuestro país, y por eso quiero que veamos este clip de esa audiencia. Obviamente, como ya dije, fueron 6 horas, vamos a ver solo un par de minutos, pero que son muy sustanciales para entender la gravedad del asunto y por qué es tan importante escuchar a figuras como Álvaro Ashton. Veamos. Se escogían por cada año
4 alcaldes o 5 alcaldes, dependiendo del número de alcaldes de las zonas. En el caso del Atlántico, que es el que conozco, elegían 4, se dividió el departamento en sus regiones, entonces se agrupaban de los 21 municipios, se organizaban en 4 municipios, unos de a 5 y otros de a 4, y se turnaban la representación en la mesa directiva de la Serie A anualmente. Entonces, estos alcaldes que le tocaban, el famoso Carlos Mario García Ávila, el médico, con don Antonio, visitaban a los alcaldes y le decían: a usted le toca este año, a este alcalde le toca este año, al otro alcalde, de tal manera que ustedes van a estar allá con nuestra anuencia. Los alcaldes se sentaban y elegían el de cada año, por cada periodo. Bien, ya ahí vemos cómo van cooptando la junta directiva. Hay unos representantes del sector privado y otros representantes de las asociaciones o comunidades. Cuando ellos tenían ya la mayoría de esa junta, aprobaban los proyectos. Unos alcaldes amigos míos me dijeron: oiga, representante, allá en la Serie no podemos conseguir un peso para proyectos específicos, no podemos canalizar un arroyo acá, ni una obra de mitigación del medio ambiente, porque todas son para estos y a estos municipios. Entonces yo pedí una cita donde la ministra del Medio Ambiente, en esa época era Sandra Suárez, estamos hablando de 2004, comienzo, final. Bueno, presidente Alejandro Ramelli, pues estamos viendo a Álvaro Ashton hablar de estas alianzas entre políticos, empresarios, fuerza pública, algo bien sorprendente, pero pues que ya sabemos que sí sucedió y necesitamos más verdad alrededor de todo esto. Pero entonces la pregunta es: cuéntenos por qué esto es tan importante en palabras suyas, y si la JEP está en la capacidad de traducir estas verdades como la de Álvaro Ashton en responsabilidades concretas. ¿Cómo va el caso de Álvaro Ashton y qué se puede esperar en este caso? Bueno, yo no me quiero referir específicamente a un caso. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Y es, hay personas que son terceros, o sea, que han contribuido con los grupos armados o que son agentes del Estado o no fuerza pública, que pueden ir a la jurisdicción, más allá de fuerza pública y de FARC. Es el caso, pues, de algunos condenados por parapolítica. Entonces, fíjese usted cómo la JEP está continuando ese proceso de parapolítica, porque varios de sus parapolíticos negaron su participación, ¿cierto? Y están contando las verdades en la JEP. Ahora, frente a estas verdades, en algunas tenemos competencia y en otras no. Cuando no tenemos competencia, tenemos que enviarle las copias a la justicia ordinaria para que adelante las investigaciones. Pero eso es como para decirle: mire, ni siquiera el proceso de la parapolítica quedó totalmente resuelto en la justicia ordinaria, sino que muchas de las verdades de la parapolítica todavía están saliendo en la JEP. Entonces, imagínense la dimensión de lo que estamos haciendo. No solamente es el tema de las FARC, fuerza pública, sino otras verdades que seguían ocultas en el tema de la parapolítica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otro video de otro caso y los estamos poniendo todos porque es que justamente la idea es mostrar todo este trabajo que ha hecho la JEP, que pues no lleva poco tiempo, lleva mucho, porque la JEP, recordemos, empezó después de que se firmara este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, pero sí ha tenido, si se puede decir así, hitos muy importantes de lo que ha sido pues los victimarios compareciendo, las víctimas escuchando las verdades que durante años pues no pudieron escuchar. Y justamente otro de los videos que queremos compartirles aquí tiene que ver con el coronel Hugo Aguilar. Él también compareció ante la Justicia Especial de Paz, ante la Jurisdicción Especial de Paz, y como exgobernador pues admitió que llegó al poder con apoyo paramilitar. ¿Qué fue lo que dijo Hugo Aguilar? Escuchemos.
Pablo Escobar utilizaba la estrategia que todas estas actividades y crímenes cometidos eran por parte del bloque de búsqueda. Y en una reunión de inteligencia nosotros determinamos qué hacer para que no nos estuvieran inculpando, porque nos iban a judicializar los que integrábamos sobre todo la parte de inteligencia y el grupo de operaciones especiales. Y en esa reunión pasó un policía que tenía un Jeep Pepe. Entonces se me ocurrió decirle a todos los mandos y oficiales que participábamos, digo, mire, ahí está la sigla. Los que están haciendo eso son los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, es agregarle una S. Y acordamos que con un mismo tipo de letra de máquina, cada vez que la unidad de levantamiento fuera a hacer algún levantamiento sobre cadáveres o un atentado terrorista, ellos colocaban un papel que decía fueron los Pepes. Se hizo un contacto de la CIA por parte de los agentes Javier Peña, de la DEA, Javier Peña Stigari, con Ramón Izaza, alias el viejo Caruso, para que él evitara ya la entrada de Pablo Escobar a la jurisdicción de Puerto Triunfo y Las Mercedes, ya que Ramón Izaza era un enemigo de Pablo Escobar. Imagínese, doctor Ramelli, que un exgobernador, en este caso el departamento de Santander, reconozca que las Autodefensas Unidas de Colombia influyeron para que él pudiera ser elegido en el año 2004 y que además diga también en estas audiencias que permiten justamente eso, que los paramilitares decidían dónde se podía hacer campaña y por quién se debía votar, y revele otras prácticas estremecedoras del conflicto como desapariciones, cuerpos arrojados a fosas clandestinas e incluso relato sobre cadáveres lanzados a animales para desaparecer la evidencia. Ahí es donde uno dice definitivamente qué útil es la JEP. Sí, efectivamente todas estas verdades seguían ocultas y hubieran seguido ocultas si la JEP no hubiera existido. Entonces yo creo que lo más importante, insisto, es que la sociedad colombiana tenga el máximo posible de verdad sobre lo que sucedió en el conflicto y que las víctimas puedan obtener detalles que siempre han querido tener sobre los casos individuales de ellos. Presidente Ramelli, y con base en lo que usted dice de la verdad, cuéntenos si puede rápidamente por qué no es solo escuchar verdades y ya, sino que la verdad es tan importante también para la no repetición. Es que efectivamente si no sabemos lo que pasó, la entidad de lo que pasó, ¿cierto? Pues es imposible adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder. Entonces, si estamos en una fase de negacionismo, que esto no pasó, que es imposible, que fueron casos aislados, pues lo más probable es que vuelva a suceder en el futuro. Entonces, contra lo que estamos luchando, digamos, en la jurisdicción es contra el negacionismo, contra esas versiones revisionistas, o decir que el número no es, o que eso no pasó, o que nos lo estamos inventando, pues eso es lo que abre la puerta a que en el futuro vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces lo primero es probar judicialmente, como lo estamos haciendo nosotros, que sí pasó, y que no fue un caso aislado, sino que fueron muchísimos casos, y que incluso pasó por todo el país, como en este caso las ejecuciones extrajudiciales. Y esa es la única forma de evitar que en el futuro vuelva a suceder. Porque si seguimos negándolo, pues lo más probable es que en un tiempo futuro, pues esto vuelva a tener lugar. Sí, presidente Ramelli, yo quisiera traer también a colación otro momento histórico también de la JEP, y es cuando Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, compareció y reconoció el daño causado por las FARC durante el conflicto armado. Lo hemos visto en este proceso, que ha pedido perdón a las víctimas, que ha reconocido acciones que generan dolor, destrucción, sufrimiento. Uno de esos casos, digamos, que más reconocidos y que fue reciente fue el reconocimiento del reclutamiento forzado, que marcó un precedente importante en el país, y quisiera que escucháramos este apartado muy corto sobre Timochenko. Venimos a esta audiencia a reconocer, y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Ahí lo escuchamos, una intervención, pues digamos que ese pedazo muy corto de Timochenko reconociendo los crímenes de guerra, y yo quisiera preguntarle por este punto también, porque una de las críticas también que se le hace a la JEP es sobre el tema de los altos mandos, de las FARC, por ejemplo, de los altos mandos de esta guerrilla, y también muy ligado a este tema de la impunidad. ¿Qué nos puede usted decir sobre este reconocimiento de responsabilidad y este paso tan importante viniendo pues de estos dirigentes de esta guerrilla? Sí, yo quisiera hacer como una comparación de lo que había antes, de lo que recibimos y lo que hay ahora. Bien, ¿nosotros qué recibimos? Nosotros recibimos condenas en ausencia contra integrantes del secretariado. Sí, condenas a 40, 50 años de cárcel, que nunca se cumplieron, que no hubo víctimas, que no hubo reconocimiento, que no hubo absolutamente nada. Eso sí era impunidad. Y eso fue lo que recibimos nosotros, impunidad. ¿Qué hay hoy? Hoy hay un reconocimiento por 21.000 secuestros, que constituyen 13 crímenes internacionales. Y en el tema de reclutamiento de menores que había, impunidad. Ni siquiera estaban condenados por eso, la mayoría. Y en los temas de violencia sexual, cero. Eso sí que no había nada. ¿Y hoy qué tenemos? Que todos reconocieron. Todos reconocieron. Usted lo vio hace unos días, que reconocieron los más de 18.000 reclutamientos, más el tema de las violencias basadas en género intrafilas. En un proceso donde participaron más de 2.000 víctimas y 5 pueblos étnicos que nunca habían participado en un proceso. Entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer un tribunal de impunidad si lo que estamos haciendo es todo lo contrario? Estamos investigando y juzgando por lo que nunca se había investigado en Colombia. Entonces, ¿dónde estaban las condenas? Las condenas eran ausencia y nadie las había cumplido. Y yo lo digo, mire, nunca las FARC había sido tan investigada en Colombia como lo hemos hecho nosotros. Entonces, igualmente hemos investigado los mandos medios, que tampoco estaban investigados. Entonces, llevamos ya casi 100 imputaciones contra máximos responsables de la guerrilla. Entonces, ¿cuál impunidad? O sea, yo digo, pero... Sí. Sí, claro, pero sobre eso quiero insistirle, doctor Ramelli, en algo que se ha dicho, por ejemplo, desde la oposición y específicamente la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien ha dicho que a su juicio la JEP debería garantizar mayor imparcialidad, porque aunque sí se ha llevado a comparecer a los jefes de esta guerrilla o de la extinta guerrilla de las FARC, pues lo que ella asegura es que hay que ajustar la JEP en el modelo de juzgamiento para que no sea político. ¿Usted cree que en este momento el juzgamiento, los procesos que está llevando a cabo la JEP, no le voy a preguntar si usted cree que son políticos, sino ¿le parece injusto ese calificativo, decir que están haciendo juzgamientos políticos, digamos, porque hay una diferencia para ella entre lo que se hace, por ejemplo, con los soldados y policías versus lo que se ha hecho con las FARC? Mire, sin referirme exactamente a ningún candidato, porque no me corresponde participar en política, hay dos críticas a la JEP. Que somos impunidad, yo creo que ya lo he explicado bastante. Que tenemos un sesgo, eso tampoco existe. Mire, quiero ser muy claro. La mayor cantidad de beneficios se le ha otorgado a la fuerza pública, no a la guerrilla. Entonces nos dicen que nosotros somos afectos a la guerrilla cuando es todo lo contrario. Si usted mira cuántos miembros de la fuerza pública estaban privados de la libertad y cuántos han salido por el acuerdo de paz, pues se da cuenta que los grandes beneficiados han sido los integrantes de la fuerza pública. Mire, hasta el momento llevamos ya casi 600 renuncias condicionadas a la acción penal contra miembros de la fuerza pública, más todas las libertades que se le han concedido. Entonces, pues realmente me parece que es completamente injustificado. Ahora, le cuento una experiencia como para que me entiendan. Mire, yo he participado en más de 230 versiones voluntarias con miembros de la fuerza pública, que estaban condenados a 40 y 50 años de cárcel por falsos positivos. Y entonces les pregunto yo, bueno, ¿usted por qué se somete a la jurisdicción? ¿Y sabe qué me dicen? Dice, doctor, yo tenía mi vida completamente acabada, tenía una condena a 50 años. Me dicen, sométase a la jurisdicción, cuente toda la verdad y va a tener una pena distinta. La JEP
realmente le ha ayudado es a la fuerza pública. Y es algo que yo no sé por qué no se dice, o hay que decirlo claramente, porque ellos estaban condenados, estaban en la cárcel por falsos positivos, desapariciones y masacres, y ahora están restableciendo sus vidas. Entonces, yo no sé cuál es el sesgo. Qué gran aclaración, presidente Alejandro Ramelli. Ya nos queda solo un clip de todas estas audiencias que es bien importante porque es el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, hablando de cómo no había únicamente una complicidad con el Estado, sino también incluso con empresas privadas, y da nombres bien importantes como Ecopetrol, como Postobón. Entonces, no estamos hablando únicamente de crímenes, sino que también estamos hablando de las redes que hicieron todo este daño posible. Veamos primero qué fue lo que dijo Mancuso y ya continuamos. Frente a este criterio expansionista señalado, ¿esto implicó algunos nuevos relacionamientos con nuevas unidades militares diferentes a las que ya había anunciado en la sesión de la mañana? No, su señoría. No, que recuerde en este momento. ¿Qué tan importante fueron entonces Bueno, las convivir en perdón, el su señoría, proyecto perdón, su señoría. expansionista? No, que recuerde, sí, personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol. Bueno, bastante grave esta declaración de cómo estas empresas privadas ayudaron a financiar el paramilitarismo y pues fueron clave para articular esta economía legal, digámoslo de esta forma, con la violencia. Y pues le quiero preguntar, presidente Ramelli, ¿tiene la JEP la facultad de investigar, de castigar a estos terceros económicos, a estas empresas privadas, o esto que dice Mancuso que es tan grave puede quedarse sin consecuencias para este sector? Bueno, mira, hay que aclarar lo siguiente. En un principio el acuerdo de paz incluía a todo el mundo. Incluía a las empresas, a los agentes del Estado, no fuerza pública y demás. Luego la Corte Constitucional decidió que no, que nosotros solamente tenemos competencias sobre fuerza pública y FARC, y los demás eran voluntarios. Y lo cierto es que muy pocos se han sometido a la JEP, o sea, son pocos los terceros que se han sometido a la jurisdicción. Los demás, ¿dónde están? En la justicia ordinaria. Entonces, quien tiene que investigar todo esto no somos nosotros, es la justicia ordinaria. Importante. Bueno, Importante, muy sí. buena esa aclaración. Presidente Ramelli, yo quisiera preguntarle por otro de los temas que ha sido, digamos, que debate y cuestionamiento en estos días, y es, iniciamos hablando sobre ello, y es la continuidad de la JEP. Quisiera que nos aclarara un poco ese punto que se estableció, cuánto se podría ampliar, cuándo se toma esa decisión, quiénes la toman, porque lo que entendemos es que ni siquiera le compete a este gobierno, sino que es algo que sucederá en unos años. Y cómo ve usted el panorama, si cree que es una necesidad esta ampliación o cómo lo ve. Sí, bueno, por constitución son 15 años, llevamos 8. Entonces todavía nos faltan 7. Lo que dice la ley estatutaria es que se podría ampliar 5 más. Es una decisión hacia el futuro. Eso no está tomado. Eso le corresponderá ni siquiera al próximo gobierno, sino al siguiente. Ahora, si usted me pregunta si se requeriría, pensaría que sí. ¿Y por qué? Por los juicios. Porque se viene una cantidad de juicios, tanto adversariales como restaurativos. Y todos esos juicios tienen todos los problemas de los juicios. Tienen apelaciones, tienen nulidades, tienen una cantidad de cosas. Entonces, digamos, esa decisión habrá que tomarla en su momento. Pero simplemente viendo las dinámicas de los juicios, uno podría pensar que eventualmente sería necesario, pero eso ni siquiera es una decisión que hay que tomarla ahora, es una decisión que le corresponderá pues ni siquiera a este gobierno que entra, sino al siguiente y al Congreso que llegue después. ¿Al Congreso? Sí, porque finalmente es una ley. Lo que dice la Constitución y la ley estatutaria son 15 años, y por decisión del Congreso, o sea, una ley,
se puede ampliar 5. Entonces es una ley, o sea, es el Congreso. Ah, ok. Perfecto. Bueno, pues, doctor Alejandro Ramel, presidente de la JEP, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta o comentario, compañeras. Bueno, muchísimas gracias por habernos pues dado estas declaraciones, estas explicaciones y este contexto para pues entender un poco más sobre la JEP, sobre el futuro y sobre lo que está pasando hoy con esta Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Vale, gracias a usted. Y es que de verdad que Colombia necesita más verdad y eso, para eso es que sirve justamente la JEP. Oiga, Laura, y usted hizo un video justamente para nuestras redes sociales explicando esto también, lo que significó estas audiencias, que ya hemos visto algunos videos, pero algunos fragmentos de estas diligencias judiciales de las madres perdonando a los victimarios, a los asesinos de sus hijos y demás, pero yo quiero que lo veamos aquí en De Frente para que ustedes además conozcan el formato y los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales. ¿Cómo es que son las redes sociales? Tercer Canal, estamos en, a ver, ya, yo miro acá porque exactamente Tercer Canal, _col, estamos en Instagram. Me imagino que en X también estamos como en X solo Tercer Canal tercer canal. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Estamos viendo las redes. También estaremos viendo el Neki. ¿Y no en sé si lo TikTok pusieron para también que estamos? nos donen, si quieren seguir apoyando este periodismo independiente y este tipo de espacios que son tan importantes en nuestro país. Dime. ¿Y en TikTok estamos también? En TikTok estamos también como Estos Tercer videos suyos Canal. también salen ahí, ¿cierto? También salen en TikTok. ¿Todos los días? No todos los días, Casi todos los días. Bueno, si ustedes quieren ver este contenido tan interesante, pedagógico, didáctico que hace Laura en Tercer Canal, síganos ya en todas las redes sociales que ya las mencionábamos ahí, también se las dejamos aquí abajito. Veamos el video justamente sobre la JEP. La JEP le cayó la boca a más de un detractor de la paz con esto. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea. Le perdonamos. Tremenda clase magistral de dignidad la que acabamos de ver, ¿no? A mí me dejó desarmada. Ese es un claro ejemplo de lo que es la justicia restaurativa, lo que puede lograr y por qué la necesitamos urgente en nuestro país. Esa es una cara de la moneda. Rosalba Quintero de Giraldo y su nieta Jessica Giraldo abrazando al teniente retirado Andrés Rosero Bravo en una audiencia pública en Medellín. Abrazando al tipo que asesinó a su hijo John Darío Giraldo para hacerlo pasar por guerrillero, un falso positivo. Y ambas lo perdonaron. Pero ojo, la justicia restaurativa también es rabia legítima que puede ser el punto de partida para el diálogo y el esclarecimiento. Veamos la otra cara de la moneda. Él no tiene conciencia, él dirán sus hijos, se tiene hijos, el día que le arranquen a su hijo o a su madre, ¿cómo le va a doler? Pero no, usted no tiene alma. Casanare, María Dolores Sánchez, miró al coronel León Durán por el asesinato de su hijo Giovanni Arias y le dijo en la cara que lo odia. Y el caso de su hijo es solo uno de los 30 que este excomandante reconoció de manera tardía ante la JEP. De eso se trata, de que una madre pueda mirar a los ojos al asesino de su hijo y que ese victimario reconozca la crudeza del daño frente a las familias y todo el país. La verdad es la base para la no repetición. ¿Les parece irrelevante esto en un país ahogado en impunidad e incertidumbre? No creo, ¿cierto? Pero bueno, si para alguien esto no es suficiente para reconocer la importancia de este tribunal, y como dato mata relato, les cuento que más del 91% de los máximos responsables imputados por la JEP ha reconocido su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, que ya ha imputado a 159 máximos responsables y que ya emitió su primera sentencia condenando a 7 ex líderes de las FARC por crímenes cometidos a raíz de su política de secuestros, de la que fueron víctimas alrededor de 21.000 personas. Y sí, la JEP también puede condenar. Y por eso es tan miserable ver a figuras como Álvaro Uribe Vélez o Paloma Valencia empecinados en acabarla. Pero obvio que les duele, les aterra que sigan confesando cómo bajo el gobierno de la Seguridad Democrática se ejecutó la atroz cifra de 6.402 jóvenes. Y mientras ellos niegan y atacan a sus amiguitos como el general Santoyo, los expulsan de la JEP por incumplirle a la verdad y a las víctimas. El chiste se cuenta solo. ¿Todavía a alguien le quedarán dudas?
En fin, la insolencia y la ignorancia son atrevidas. Igual los invito a que escuchen a las víctimas. La JEP está haciendo lo que la justicia ordinaria no ha podido. Pero cuéntenme ustedes qué sintieron cuando vieron ese abrazo. Los leo. Y aquí también los leemos, qué sintieron cuando vieron ese abrazo. Y bueno, por supuesto, como dice Laura también ahí, esto seguirá siendo un caballito de batalla en medio de esta elección presidencial. Muchos se pegarán de ahí para ganar votos o para influenciar en la votación de las personas el próximo 31 de mayo. Pero bueno, ahí queda entonces planteado el debate y el tema. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Terminamos ya, porque hoy era cortico, ¿no? Sí, hoy era cortico, sí. Ya por fin nos podemos ir nosotras de tener ese tiempo de reflexión. Sí, vámonos de Viernes Santo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ojo, porque hoy es Viernes Santo, no hay que comer carne, ¿no? Oh, no, mentiras, entre otras cosas. Pero ustedes, ¿cómo son ateas? Oiga, ¿los ateos sí comen carne los viernes o no? Sí, yo creo que... O sea, de poder se puede, pero yo sí aprovecho el pescado porque me encanta. Entonces, otro de los beneficios que trae la religión a pesar de no practicarla. Bueno, yo sí como carne. Creo que rara vez me acuerdo de que es Viernes Santo y no se puede comer carne. Bueno, muy bien. Cada uno con sus creencias aquí, como ustedes siempre saben. Escuchamos pero no juzgamos. Y nos vemos el próximo lunes. Sí, el lunes sí, así es. 6 de abril o 5 de abril. 6 de abril. Aquí en De Frente nuevamente por Tercer Canal. Gracias a todos. Chao. Centros poblados para quedarse con este contrato presentaron. No pueden investigar, no pueden confrontar, no pueden ser directos, no pueden dejar de aburrir, desinformar. El caos en la ciudad. Entonces, es la hora de hacerlo. No pueden desafiar el orden, no te puede dar rabia. Es la hora de hacerlo. No se puede cambiar el periodismo. Entonces, es la hora de